Bueno, chicos, seguimos con el tema que le había dado la presentación. Son los últimos avances y conocimientos tecnológicos del agro argentino. Bueno, acá tienen el título del tema que vamos a ver ahora. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, lo más ágil posible, no rápido, ágil posible. Cualquier cosa búsquense antes de empezar un mate o un té o un cafecito, porque va a llevar un poquito de tiempo. De todas formas, acá tienen menos diapositivas, que yo les saqué algunas para hacerlo más corto, los temas más importantes, y hay más fotos en el PowerPoint sin audio que tienen después para estudiar y repasar. ¿Se entiende? Estas tienen menos fotos. Esta tiene unas 80 fotos, otro tiene unas 133 fotos, 130 fotos. El PowerPoint sin audio para estudiar y repasar, que les puede servir un poco más para ver algunas cosas. Estamos viendo los últimos avances y conocimientos tecnológicos del agro argentino. Esto tiene que ver mucho con el contexto en el que nos vamos a mover como médicos veterinarios produccionistas. Con respecto a los puertos cerealeros, esto es un poquito, los más importantes son los puertos cerealeros del Gran Rosario, de Buenos Aires y de Quequén en Necochea. En el de Buenos Aires generalmente salen mayores containers para el exterior, y en el de Quequén y Necochea salen algunos granos del sur de la provincia de Buenos Aires y también algunos containers, pero la mayor cantidad del 80% de los granos salen en el gran complejo portuario, el gran complejo del Gran Rosario, que se encuentra en la zona de Timbúes. Cuando uno agarra la autopista de Santa Fe a Rosario, toda la zona 40 kilómetros antes de llegar a Rosario y unos 100 kilómetros posteriores yendo a la autopista para Buenos Aires. Antes de Rosario hay la mayor concentración, son puertos, finales portuarias, digamos, como el caso de Vicentín, el caso de Aca, Bunge. Bueno, ahora vamos a ver algunas. Ahí lo que podemos encontrar es una gran concentración de lugares de acopio para exportación hacia el exterior, exportación de granos, de girasol, de poroto de soja, de maíz, de trigo. Y este complejo de Gran Rosario es muy importante. Como les decía, ahí se encuentra la mayoría de la exportación de granos, que van fundamentalmente a la mayoría del poroto de soja y de la harina de soja, que ahora vamos a ver, que se produce por el extrusado del grano de soja, y el aceite de soja hacia el sudeste asiático, fundamentalmente China. Pueden ver el puerto de Gran Rosario. Los barcos son barcos muy grandes, son Panamax, son barcos que hay una vía fluvial muy importante, es una vena muy importante que va hacia la parte hacia la parte interior del país, generalmente hasta Rosario, hasta el complejo de Gran Rosario, que se le llama complejo oleaginoso, complejo polo aceitero más importante del mundo, que ahora vamos a ver. Ahí pueden encontrar terminales portuarias, que lo que hacen es, como Vicentín, lo que hacen es, o Cargill, no producen los granos, no los industrializan, sino que directamente los exportan hacia el exterior. Después puede haber fábricas de extrusado de soja, de poroto de soja, para hacer aceite de soja y quedar la harina de soja, que generalmente también se exporta como una harina proteica, como un residuo. En realidad no es un residuo, porque el 80% del extrusado de soja, el 80% de harina de soja, nosotros normalmente la llamamos como residuo, pero en realidad no es un residuo, sino que es un componente, y el 20% es aceite de soja. Esa harina de soja se utiliza muchísimo, por ejemplo, en China, para alimentación de ganado porcino y avícola, y también algo de bovino. Es un concentrado proteico.
Estos barcos, esta hidrovía fundamental que va hacia el corazón de nuestro país, se encuentra en la zona núcleo, esta hidrovía del Paraná, que va hacia el Gran Rosario, como les decía, y de acá salen el 80% de los granos de exportación hacia el mundo. Tiene hace 20 o 30 años se empezó a utilizar y a ser muy importante porque se canalizó y se hizo un balizamiento, se balizó todo para que los barcos puedan transitar, y se hizo una canalización que se mantiene permanentemente de 36 pies, antes era de 20, 26 pies. 26 pies, para que ustedes tengan una idea, es a la altura de Santa Fe, donde acá no pueden llegar los barcos, estos barcos tan grandes, pero sí pueden bajar desde Paraguay, Bolivia y de alguna zona del Mato Grosso con soja, con barcazas. De todas formas, hasta estas terminales portuarias que se encuentran en el complejo del Gran Rosario, la mayoría llega por camiones. En la época pico, ahí marzo, abril, mayo, hay hasta 5.000 camiones diarios, y hay que hacer hay que hacer playas de estacionamiento, y bueno, hay que tener cuidado en la autopista por el tema de los choques y la gran cantidad de tránsito de camiones que hay. Y también se ha arreglado ahora últimamente la autopista porque también se estropea mucho por los camiones. De todas formas, la red estratégica vial para camiones es bastante antigua en Argentina, no está modernizada, tendría que ser mucho más ágil y mucho mejor, pero no se han hecho las inversiones que corresponde. No es una cuestión de política, sino que es lo que ha pasado los últimos años, 20, 30 años. Teníamos que haber avanzado muchísimo más en esto. Un 10% llega por 10, 12, 13% llega por vía solamente de ferrocarril, que es mucho más económico, y el otro porcentaje llega por las barcazas que yo les decía antes. Acá tienen los camiones que descargan las colas de camiones por el puerto del complejo de Gran Rosario, en la autopista. Ahora ya hay más playas de estacionamiento y también de espera, y también hay cupos, digamos, que se le van dando numeraciones para poder ir directamente y no tener que esperar tanto tiempo a las terminales portuarias. Algunos, ya les digo, van directamente para exportación, para los camiones que se vuelcan y se sube el grano directamente a los barcos, y si no van a las plantas de extrusado de soja, o si no van a las plantas de biodiesel para hacer biodiesel de aceite de soja. Bueno, acá tenemos, ustedes van a ver otras fotos más. Acá tenemos el puerto Rosario, un barco que está cargando grano. Van a ver otras fotos más que lo van a ayudar a comprender cómo se realiza esto. También tienen que cargar combustible. Bueno, acá tienen las fábricas y puertos graneros de Gran Rosario. Tienen el caso, fíjense la concentración que hay en los 40 kilómetros antes de llegar a Rosario, en Puerto San Martín y en Puerto San Lorenzo. El caso de las terminales como AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus, Molinos, Río de la Plata, Nidera, Vicentín. Y después de Rosario, digamos, de ahí donde está el kilómetro cero en el Monumento a la Bandera, hacia Buenos Aires, tienen ya más distribuido, en forma más distribuida, en 150 kilómetros, también terminales portuarias, pero la mayor concentración se encuentra en el complejo portuario del Gran Rosario, que son los primeros 40 kilómetros antes de llegar a Rosario, desde Santa Fe. Bueno, esto es el puerto, el Gran Rosario, que es la zona que yo les hablaba, esos 40 kilómetros, es el puerto y polo industrial del Gran Rosario, complejo industrial, se lo llama así, polo industrial del Gran Rosario, o complejo del Gran Rosario, o complejo industrial del Gran Rosario. También algunos lo llaman el polo oleaginoso más grande del mundo, de producción de aceite de soja. Este polo industrial, el complejo industrial del Gran Rosario, es Puerto San Martín, San Lorenzo, Timbú, Rosario y General Lagos. Digamos, esa zona de los 40 kilómetros hasta llegar a Rosario. Es el polo aceitero más grande del mundo.
ahí es donde hay una gran cantidad de aparte de terminales portuarias para exportar directamente que hacen como cooperativas, en definitiva. También hay fábricas de aceite de soja donde se hace el extrusado o la compactación de soja, donde queda un 80% de harina de soja, que es generalmente la mayoría de esa harina de soja se exporta porque es cara y para nosotros se utiliza algo en avicultura. Nosotros utilizamos algo en avicultura y en porcinocultura fundamentalmente, pero nosotros utilizamos más lo que son granos de maíz. Pero este es un concentrado energético que se exporta mucho sobre todo para el sudeste asiático. Acá tienen una fábrica de aceite de soja. Ustedes van a poder ver otras fábricas más en las fotos. Bueno, una planta de aceite de soja para que tengan una idea de cómo es en su interior. Con respecto a los biocombustibles, alternativas energéticas, bueno, acá habría mucho que hablar, pero en términos generales lo que quiero que sepan es que el biodiesel, digamos el diésel bioenergético, digamos natural, se saca de aceite de soja, de aceite de girasol. Ahí hay plantas de aceite de biodiesel, ahí en esa terminal portuaria, de biodiesel, de aceite de complejo Gran Rosario, de fábricas de aceite de soja, y quedando que es un 20% en el extrusado y el 80%, como les decía, la harina de soja, y también el biodiesel de girasol, pero la mayoría es biodiesel de aceite de soja. Ese biodiesel, después vamos a hablar un poco con respecto a eso. Nosotros somos uno de los principales productores de biodiesel y hemos sido, y en algunos momentos somos, en algunos momentos coyunturales o políticos, somos los principales exportadores de biodiesel, generalmente la Unión Europea y a veces a Estados Unidos. El primer productor de biodiesel es Estados Unidos. También cortamos el diésel nuestro, que se utiliza mucho en camiones, en colectivos y en el campo, lo cortamos, y a veces también muchas veces sube o baja, se corta al 5%, a veces llegó hasta el 20%, y muchas veces eso baja, y esto hace que a veces ha traído problemas a las fábricas de biodiesel en el país, porque ha habido aranceles a las exportaciones que ha puesto la Unión Europea y también problemas de dumping en Estados Unidos. Así que bueno, eso va y viene coyunturalmente, pero bueno, lo importante es que sepan que el biodiesel, somos muy buenos productores de biodiesel, estamos cuarto o quinto en el mundo, somos uno de los principales exportadores, y también cortamos el diésel nuestro con biodiesel. Con respecto al bioetanol, el bioetanol del grano de maíz o de la caña de azúcar, la mayoría son de caña de azúcar, hay como 9 fábricas y de caña de azúcar en el noroeste argentino, y de maíz hay fábricas como las más importantes de grano de maíz, bioetanol de grano de maíz, perdón, no sé si dije biodiesel, bioetanol de grano de maíz, como el caso de Bio 4 en Río Cuarto, o el caso de ACA Bio Villa María. En el caso de esto es bastante importante porque en esas zonas de Río Cuarto y de Villa María, que en el caso de Villa María está la cuenca lechera tan importante en Argentina, junto con la cuenca lechera santafesina, la primera y segunda cuenca lechera, ahí se queda como residuo también la burlanda, que después vamos a ver que es un subproducto que queda, que es energético y proteico, que puede servir para la alimentación animal. Acá tenemos una fábrica de biocombustibles. Bueno, esto es un poco lo que les decía. Argentina, primer exportador mundial de biodiesel. Somos uno de los mejores. Eso ya le digo, va variando. Quédense con la idea de que somos uno de los mejores, los mayores países, o uno de los cuartos, quintos países productores de biodiesel en el mundo, y que en muchos momentos políticos de Argentina en los últimos años hemos estado como primeros exportadores. A veces sí, a veces no, depende de los aranceles que nos ponga la Unión, los aranceles a la exportación que a veces ponga la Unión Europea, y también el caso de lo que suceda con principalmente Estados Unidos.
y también cuál sea el corte a nivel de consumo interno del país, es decir, con cuánto se corta. El corte es con cuánto se corta, si se corta con el 20% del gasoil convencional, o si se corta con el 5%, con el 7%, que eso también varía, va variando según las políticas. Argentina líder mundial del consumo de biodiesel, eso es importante, somos muy buenos consumidores de biodiesel, ahora se está cortando, generalmente se corta más, al 20%, los motores se van de alguna forma, son motores flex, que son motores que generalmente se van regulando para que funcionen bien con el tema de biodiesel cortado con el diésel convencional, con el gasoil convencional. Principalmente empezar con el tema de los camiones y el tema de todo lo que es el transporte público. Acá tenemos una fábrica de biodiesel para que ustedes tengan una idea. Bueno, bioetanol, acuérdense que el bioetanol es de grano de maíz y de caña de azúcar. También puede ser bioetanol de sorgo, de grano de sorgo. Esto es para que ustedes tengan una idea, lo que se llama normalmente poner un choclo en su tanque, digamos el corte de bioetanol también se corta con las naftas, el bioetanol de grano de maíz o de caña de azúcar. Es una bionafta, digamos, que se corta con la nafta convencional. Bioetanol de caña de azúcar, ahí pueden ver. Esta es la planta de bioetanol de Río Cuarto, fue una de las primeras plantas que se generaron en el país, en Río Cuarto, y alrededor de eso también se utiliza el subproducto que queda de la producción de bioetanol de grano de maíz, por eso se siembran en esa zona grandes cantidades de maíz para cosecha. Y también lo que podríamos decir, que acá no está en la foto, es el ACA Bio, que está en Villa María, que es un asociativismo de cooperativas con productores y demás, donde se juntan una gran cantidad de cooperativas, como 60 cooperativas y una gran cantidad de productores, con lo cual generalmente producen el bioetanol de grano de maíz en la zona de Villa María, y todo lo que es Burlanda, llamado DGS o WDGS, se utiliza para la alimentación de los tambos que están, y los feedlot que están en esa zona, y en esa cuenca lechera y en esa zona. Bueno, esto es el subproducto del etanol de grano de maíz, tiene un gran mercado en la alimentación animal. Acá tenemos un complemento, lo que hablábamos siempre, que yo les decía, un complemento de lo que es la agricultura con la ganadería. Es decir, tenemos zona de agricultura donde hay campos donde se puede hacer grano, se puede hacer muy buenas cosechas de grano de maíz, y se utiliza ese grano de maíz para hacer bioetanol, y lo que queda, que es la burlanda, que ahora la vamos a ver, que es lo que dice abajo el DGS o WDGS, etanol, es un subproducto para tambos y para feedlot utilizado. Este es un complemento. Acuérdense que yo lo que le digo siempre, que ya no se entiende más la agricultura como una cuestión aparte de lo que es producción animal. Ya está, nosotros el día de mañana podemos estar administrando un campo como veterinarios de produccionistas, que tengan toda una parte de agricultura y que sea utilizada esa agricultura o esos granos de maíz, sorgo o soja, digamos, sean utilizados para la alimentación animal. Si nosotros tenemos un tambo, o si tenemos cualquier sistema productivo, ya sea porcino, o si tenemos digamos la cuestión también para avicultura, lo que sea. Pero una cosa que sí le quería dejar en claro era que lo que normalmente queda, la harina de soja que nosotros llamábamos antes, cuando yo les hablé de la harina de soja, que era un concentrado proteico, acá normalmente es harina de soja que se la llama como un residuo, pero en realidad no es un residuo, sino que es un componente que queda del aceite de soja, es lo que llamamos como speller de soja normalmente, o pellet de soja, pellet y speller de soja. Acá tenemos el DGS, la burlanda, llamada comúnmente como burlanda, puede ser húmeda o seca.
Acá están los patios de comida con los camiones para subirlo a los camiones que lo van a desparramar en los comederos o a un mixer si hiciera falta. Bueno, WDGS, subproducto común de la producción de etanol de grano de maíz para alimentación animal, llamado normalmente como burlanda, puede ser húmeda o seca. Acá podemos ver a la izquierda abajo un patio de comida, digamos que ya hemos hablado de eso, con una burlanda seca. Ahí a la izquierda arriba repartiendo un camión burlanda animales en engorde. Y después tenemos a la derecha arriba burlanda húmeda y a la derecha abajo también burlanda húmeda. Este es un patio de comida con almacenaje de burlanda húmeda de maíz. Bueno, este es otro tema, el problema grave de la agricultura argentina es la sojización. Bueno, estos son problemas coyunturales, digamos, hay épocas, hay momentos políticos del país que ha pasado ya, en los cuales se ha producido un proceso de sojización. Eso se llama lo que es normalmente la marea verde, donde por cuestiones coyunturales políticas no conviene, a veces conviene, a pesar de que haya retenciones de la soja, es más rentable hacer soja, sobre todo en campos de la zona núcleo, y entonces se produce un proceso de sojización y muchas veces también hay cupos de exportación, es decir, que hay cupos limitados de exportación al maíz y al trigo, que son los cultivos, son las rotaciones típicas que se producen en la zona núcleo. Acuérdense lo que era la zona núcleo, zona centro o la zona GEA del país, que era muy importante porque era la zona de producción más importante del país, donde estaban los productores y los campos, uno de los campos más mayor tecnología y los campos con mayores condiciones ambientales de suelo y clima que existen prácticamente en el mundo, y en nuestro país fundamentalmente esa es la zona principal de producción. El problema grave de la sojización es, muchas veces se dice que cuando hay siembra directa se generan problemas de falta de infiltración, compactación de suelo, pero no ese es el problema, no es el problema de la siembra directa, el problema es la sojización en la siembra directa, el monocultivo de soja, por cuestiones coyunturales, como yo le hablaba, como muchas veces hay cupos de exportación o los precios no convienen para hacer trigo o para hacer maíz, que es la rotación normal que se hace en los campos en la zona núcleo, se hace soja, maíz o soja, trigo y maíz. Entonces muchas veces eso no se puede realizar porque no dan los precios o porque hay cupos de exportación, y entonces se produce el proceso de sojización. Eso produce compactación del suelo, raíz pivotante, menor concentración de nutrientes y menor materia orgánica en superficie para prevenir los problemas de erosión, y no hay rotación de raíces con sobre todo las raíces adventicias de trigo y de maíz, y ahí se produce el problema de la erosión del suelo y la compactación, que es donde mucha gente lo confunde con los problemas de la siembra directa. Acá tenemos en la zona de Brasil, en la zona del Mato Grosso, digamos, una zona donde se ha hecho una marea verde, de una sojización de este cultivo. Bueno, este es otro tema, entidades agropecuarias. Bueno, entidades agropecuarias hay miles, hay un montón. Yo le puse algunas que quiero que sepan, las más importantes, que vamos a ver ahora. Por ejemplo, una de las más importantes que quiero que conozcan son los grupos CREA, que es el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola. Los grupos CREA son fundamentales. Miren, los grupos CREA y APRESID son las dos instituciones que prácticamente han sido un pilar fundamental en los últimos 20 a 30 años en el país en la producción digamos
tanto de producción animal como en la producción vegetal en el país, la producción de granos. Los grupos CREA tienen, los grupos CREA tienen, unos tienen grupos, digamos, donde uno puede trabajar como técnico, y también tienen, ¿cómo se llama? Grupos de productores, donde se va a los campos de los productores, donde se analiza toda la gestión económica, los sistemas productivos, y es muy bueno, trabajan muy bien. También hay un Educo CREA, digamos, Educar CREA para las escuelas agrotécnicas. Bueno, son de punta, son campos, digamos que los campos que están en los grupos CREA son campos que crecen permanentemente, porque se estudia todo lo que pasa en ese establecimiento, y todos los productores de ese grupo van a ese establecimiento y van rotando permanentemente con los técnicos especialistas que van diciendo, bueno, cuáles son las problemáticas y las cosas a corregir. Estar en un grupo CREA como técnico es muy bueno, y también puede ser rentable, puede ser una salida económica para el veterinario, y también es muy importante para los productores. El caso de lo que ven a lo último, CAPRESID, que es la otra entidad importante, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, también está con su sede en la Bolsa de Comercio de Rosario, en Rosario. Es muy importante para todo lo que ha sido siembra directa los últimos 20 o 30 años. ¿Está claro? Esas dos instituciones, esas dos entidades, perdón, no instituciones, sí, son instituciones. Esas dos entidades han sido fundamental como pilares en el desarrollo agropecuario argentino en los últimos 20 o 30 años, donde hubo un crecimiento exponencial enorme en Argentina en cuanto al desarrollo de todos los sistemas productivos agrícolas ganaderos. Después tenemos el caso de ACREA, el caso de IPCBA, es un instituto más, no es tan antiguo, porque el caso de grupos CREA tienen muchos años, el caso de APRESID tiene ya como 15 o 20 años, el caso de IPCBA tiene menos años, pero el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, donde también se ve todo lo que es la producción, los sistemas de producción vacuno, y también es un instituto, una entidad muy importante. Esas tres por lo menos quiero que las conozcan y que sepan las siglas. Bueno, Maizar, Asagir, lo que me interesa acá es el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTA, ustedes saben que ya hablamos de eso, son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el instituto más importante que tenemos, donde hay ingenieros agrónomos y hay veterinarios, y donde se desarrollan en todas las zonas del país. Hay un INTA y también hay subsedes del INTA, digamos, por ejemplo, hay un INTA acá en Rafaela, y hay una sede, por ejemplo, en Esperanza, como yo les hablaba. Ahí ustedes como técnicos pueden ir a consultar lo que sea, desde el punto de vista veterinario, desde el punto de vista de la parte de agronomía, de producción animal. Ellos tienen ensayos, tienen investigación, tienen asesoramiento a técnicos, también hay asesoramiento a productores. Antiguamente, hace muchos años, se le endilgaba que no, ellos hacían, no salía de los escritorios del INTA todos los resultados que tenían a campo y demás, pero ya hace mucho tiempo, ya hace muchos años, que el INTA es un instituto de primera, y ya le digo, asesora tanto a técnicos como a productores, y en todo tipo de, por ejemplo, si uno quiere instalar un tambo, si quiere poner una máquina, cuál le conviene, si tiene un problema de abortos, en todo lo que sea la parte de producción, toda la parte que sea específica veterinaria, y toda la parte agronómica, digamos, de agronomía. Después tenemos el caso de ACA, Asociación de Cooperativas Argentina, el caso de Coninagro. Y acá el caso de FACA, que ustedes la conocen, Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, la Sociedad Argentina. Bueno, acá la que me interesa es la Bolsa de Comercio de Rosario, el BCR, Bolsa de Comercio de Rosario, es muy importante. Ahí es donde ustedes pueden ver un poco las pizarras y el precio de los granos permanentemente, y también es donde está la sede de APRESID, donde también se desarrollan varias actividades, y una de esas es todo el plan de maleza cero, que ya vamos a ver. Estos son los grupos CREA, ahí tienen grupos de productores que están viendo en un campo, y
y esto es lo que se hace normalmente, con asesores técnicos para todas las disciplinas, digamos, para todo lo que sea producción de pasturas, para que sean instalaciones, para el control de gestión, asesoramiento económico, todo lo que sea. Se va viendo todos los campos y se van viendo las cosas, cómo está el campo, cada campo de cada productor en cada grupo, cómo está realizando la actividad y de ahí cuáles son los aspectos a mejorar, y después también los productores opinan, vienen trabajando hace muchísimos años y son prácticamente, el grupo CREA es un grupo de primera, digamos, ya le digo, lo que es como entidad CREA y APRESID son de primera línea. Esta es la estructura típica de los INTAs, como el caso del INTA Rafaela, donde se desarrollan todos los trabajos de investigación, como los trabajos de investigación en alfalfa, ensayos territoriales, todos los trabajos de investigación de las semillas forrajeras, de las semillas de cosecha gruesa y de cosecha fina, de soja, maíz, trigo, demás, y todos los trabajos de investigación también por los problemas de enfermedades infecciosas, es decir, que la parte veterinaria como la parte de agricultura y toda la parte de producción animal. Asesoramiento fundamental para todos los técnicos, cualquiera de ustedes pueden asesorar. De acá pueden sacar los datos meteorológicos, las medias, los datos meteorológicos, y acá pueden al INTA asesorarse, el INTA regional donde a usted le toque trabajar o desarrollar la profesión. Pueden ir a consultar lo que quieran y pueden asesorarse. Y también pueden ir los productores a asesorarse, o pueden ir ustedes también con los productores en forma conjunta. Todas esas alternativas son válidas. Bueno, APRESID, Asociación Argentina de Siembra Directa, que es lo que yo le acabo de decir. Bolsa de Comercio de Rosario, muy importante. Agricultura de precisión. No tenemos nosotros, a veces esto tiene una tendencia, parece que tuviera una tendencia más a la parte de agricultura que a la parte de ganadería, pero no es así. Pasa que la agricultura hoy está inserta con la ganadería y es muy importante. La agricultura, tenemos una agricultura de precisión y tenemos también una ganadería de precisión. Hay muchísimo para hablar. Vamos a hablar primero de la agricultura de precisión. Con respecto a la agricultura de precisión, también llamada agricultura por ambiente, como ahí le dice la transparencia, hay muchísimo. Esto arranca hace 30 años atrás, en el 90 aproximadamente, 90-96, con la agricultura de precisión, con los análisis del suelo, con los monitoreos de siembra. Hay sensores para monitoreo de siembra, sensores para monitoreo de cosecha, hay banderilleros satelitales, automatización de las maquinarias agrícolas, digamos, en forma satelital. Bueno, pero normalmente con los datos recabados, con los estudios de suelo por ambiente y los estudios que se sacan por cosechadora o por la recolección por las picadoras, en el caso de las picadoras, en cuanto a porcentaje de materia seca, porcentaje, cantidad de grano, calidad del grano, cantidad, todos los datos que se sacan por monitoreo, digamos, por sensores, todos esos datos, lo que es difícil muchas veces es una gran cantidad, un gran volumen de datos que es difícil canalizarlos correctamente para realizar una toma de decisiones. Eso es uno de los problemas de la agricultura que se llama después la agricultura que viene, que es la agricultura digital. Pero de todas formas, esto un poco después hace un embudo y termina en lo que se llaman la agricultura de precisión, con la siembra directa, digamos, con generalmente hoy ya no más cadenas ni más digamos, elementos como correas, sino que se utilizan con motorcitos cada vez más chicos, eléctricos, que trabajan en la sembradora, cada uno para su surco, y esos motores eléctricos hacen una dosificación, lo que se llama una dosificación variable, y una dosificación variable por ambiente para semillas y una dosificación variable por ambiente para la aplicación de fertilizantes.
Eso es un poco lo que la agricultura de precisión en un contexto muy amplio, pero bueno, ahí ya les digo, ahí entran también dentro de eso los drones, también entran, por ejemplo, los botalones hoy por ejemplo, para aplicación de herbicidas e insecticidas, sobre todo para herbicidas que tienen sensores de clorofila, que hacen que uno pueda dejar de tirar herbicidas si no hay malezas, y después tirar herbicida y dosificar la cantidad que va a tirar y la forma que lo va a tirar en cuanto al goteo, a la pulverización. Con respecto a la dosificación variable de semillas y de fertilizantes, también hoy pueden hacer un cambio en 5 metros en pocos segundos, es decir, que esto cada vez está más aceitado y va evolucionando. Ya les digo, viene hace 20 años, digamos, la agricultura de precisión, pero cada vez esto está más evolucionado. Lean un poco al respecto porque es muy amplio. Con respecto a la agricultura certificada, es una agricultura, también hay una forrajicultura certificada, hay una ganadería certificada también. Con respecto a la agricultura certificada, para que ustedes tengan una idea, lo que hace es tener una trazabilidad permanente de todo lo que es la gestión, todo lo que es el trabajo a campo, la siembra, la cosecha, todo, y lo que va manejando son estándares de calidad. Hay una agricultura certificada 1 y una agricultura certificada 2. Hay dos formas de agricultura certificada. La segunda también se llama la mesa responsable, mesa redonda responsable. Son dos certificaciones que son lo que miden, son estándares de calidad. Obviamente eso tiene un valor económico adicional, y también lo podemos ver en la ganadería certificada y en la forrajicultura especial certificada también, la forrajicultura especial certificada. También lo podemos ver en los pastizales, por ejemplo, en la producción de carne, ganadería certificada, en los pastizales, en la producción de carne de los pastizales, que es una carne ecológica que se produce en campos generalmente del norte de Santa Fe, de Entre Ríos y de Corrientes, lo cual es una carne de los pastizales ecológica y que está amigable con el medio ambiente, y lo cual también se hacen controles estándares de calidad y tiene un porcentaje de rentabilidad un poco mayor, un plus extra por esta carne de calidad. Se llama carne de los pastizales. Bueno, ganadería de precisión, lo que arrancó siempre, les empiezo otra vez porque a veces me apuro. Ganadería de precisión, ganadería por ambientes. Acá tenemos que normalmente, hace años que cuando íbamos a exposiciones o a expochacras o estábamos con productores, escuchábamos hablar de agricultura de precisión, pero muchas veces no nos escuchaba hablar de ganadería de precisión. La ganadería de precisión viene un poco más atrás, digamos que la agricultura de precisión viene un poco más lenta, pero ya está, digamos, definida, y empezó fundamentalmente en los últimos, hace varios años, con la lechería. El caso de las caravanas inteligentes, el caso de los chips inteligentes, el caso de los collares, por ejemplo, que tienen sensores que pueden medir, pueden saber dónde está un animal, cuánto es los movimientos ruminales, qué temperatura tiene, en qué lugar está, si se pierde, si lo mataron, si lo robaron, si está por entrar en celo. Pues eso empezó con el tema de cuánto come, empezó con el tema del celo, con el tema de los tambos, y mejorar todos los aspectos reproductivos. Es decir, que se hace un software donde se llevan todos los registros, que los puedes llevar a la computadora, o si no, tenerlos en tiempo real en el celular, donde te va avisando permanentemente qué es lo que pasa con cada uno de los animales. En la ganadería de precisión ya no tenemos un efecto de manada, digamos, donde vos tenés vacunación de todo el lote, vacunación o sanidad o alimentación a todo el lote, sino que ya es un registro por animal. Ya sabés qué es lo que va a pasar con precisión
por cada animal que vos tenés. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está? ¿Cuánto come? ¿Si está enfermo? ¿Si dejó de comer? ¿Si se murió? Es decir, si estamos en el tema reproductivo del campo, de tambo, cuándo entran en celo y mejorar todos los aspectos reproductivos. Eso en términos generales. También lean un poco con respecto a esto. Bueno, esto es un poco lo que le hablaba. Agricultura sustentable. Bueno, esto es por si algún día les toca trabajar en un campo donde ustedes tienen una parte, ustedes saben que hoy los sistemas, incluso, fíjense que hay una cosa, en los campos de agricultura neta sustentable, clase 1 sobre todo, como puede ser en la zona de Casilda, en la zona de Pergamino, en los mejores campos, la agricultura sustentable generalmente tiene rotaciones agrícolas, pero sin embargo la mejor sustentabilidad siempre la van a tener con rotaciones mixtas, es decir, rotación de agricultura con ganadería, con pasturas, ¿está claro? Es decir, que lo que quiero que le quede claro es que para tener una agricultura sustentable hay varios pilares a tener en cuenta. Uno es la rotación, otra es la fertilización adecuada, otra es la siembra directa y otra es ahora lo vamos a volver a repetir, y otra es la agricultura de precisión. Pero en una agricultura neta sustentable vos vas a encontrar que los sistemas rotan en campos clase 1 y clase 2, rotan en función de la agricultura. Es decir, la mayoría, pero hay muchos de esos sistemas. Yo conozco un campo, por ejemplo, en la zona de Casilda, entre Casilda y Cañada de Gómez, que hace agricultura sustentable, agricultura neta sustentable, pero rota también con pasturas. Siempre la mayor sustentabilidad la va a tener en la rotación, no con agricultura, sino con pasturas. Eso que a largo plazo es extraordinario. Bueno, acá tenemos que, para que sepan, nada más campaña para la labreza. La campaña de la labreza es lo que se llama normalmente la campaña de soja, maíz y sorgo, y la campaña de la fina es la campaña de invierno, que es de trigo, cebada, centeno, triticales. Es para saberlo nada más a nivel productor, para que se puedan relacionar con los productores. Bueno, esto es retenciones agropecuarias. Las retenciones agropecuarias, ustedes saben que va variando también de acuerdo a la coyuntura y la política del momento. Son retenciones que se hacen al productor de acuerdo a los productos de exportación. Hay retenciones, por ejemplo, en este momento a la soja un 30%. A veces se hace, por ejemplo, se hacen diferentes tipos, las retenciones van variando de acuerdo a las diferentes políticas, pero algunas, por ejemplo, hace unos años se había hecho 4 pesos por dólar, pero ahora se hicieron un porcentaje, por ejemplo en la soja un 30%, en el trigo y en el maíz las retenciones, lo que se retiene de lo que se exporta es un 12%, y en el caso de los lácteos, las harinas, las carnes y demás un 9%, la carne porcina creo que está un 5%. Bueno, tienen que agarrar las tablas y fijarse cada producto por producto, de acuerdo a lo que trabajen ustedes en el sistema productivo que trabajen, y si van a exportar, digamos. De todas formas, lo que tienen que tener en cuenta es que todo lo que es los commodities de granos tienen precios en dólares, digamos, están dolarizados porque son precios internacionales, y todo lo que son productos internos de carne para acá están, digamos, con precios en pesos de acuerdo al consumo interno. Eso es importante por todo el tema de créditos y demás. Arrendamiento en quintales por hectárea. Bueno, este es el tema acá, y después tenemos que ver el tema de los contratistas, pero también acá tenemos el tema de los arrendamientos en Argentina, en toda la zona pampeana y sobre todo en la región núcleo. Hay mucha cantidad de productores que tienen arrendamiento, digamos, alquilan los campos por quintal. A veces son campos de producción mixta o son campos de carne, se alquila a kilos de carne por hectárea
al precio del novillo de Liniers, de Pizarra. Pero también muchos que son campos de agricultura y también algunos de ganadería se alquila a quintales de soja por hectárea. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en la zona núcleo, un campo clase 2 o clase 3 se puede alquilar a 8 quintales por hectárea. Los quintales por hectárea lo multiplican cuánto está el costo del quintal al precio de Pizarra de la Bolsa de Comercio de Rosario y ahí pueden sacar aproximadamente cuánto sale, lo multiplican por la cantidad de hectáreas que tiene el campo y le va a dar la totalidad que le va a dar por mes. Eso es un precio lleno, digamos que a veces no hay una ley de arrendamientos en Argentina, tendría que salir una ley de arrendamientos, sobre todo por la cantidad de tiempo que tiene el productor, porque a veces el productor necesita tener por lo menos 3 años, yo creo que va a salir. Hay varias cosas que tienen que salir en Argentina, que son la ley de arrendamiento y una ley de semillas, de propiedad intelectual de semillas, que es todo un tema que acá no lo vamos a tocar, creo, pero que es importante que lo tengan en cuenta. Tienen que ver mucho con las semillas de Monsanto, con todo el tema de Monsanto y demás, con la propiedad intelectual. Bueno, pero no me quiero ir del tema. Cuanto a los arrendamientos en quintales, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, un campo clase 1 en la zona núcleo, por ejemplo, aproximadamente está 10 quintales, 10, 12, 15, hasta 18 quintales por hectárea, para que tengan una idea. Tienen que tener una idea en cada zona cuánto se está alquilando en quintales, o en los campos de la zona donde ustedes trabajen, tienen que tener una idea de cuánto se está alquilando en kilogramos de carne por hectárea. ¿Está claro? Si son 20 kilogramos de carne por hectárea, si es un campo clase 6, clase 7, bueno, si es en quintales por hectárea o si es el precio por kilogramos de carne al precio del novillo de Liniers. Averigüen eso y en la zona en donde estén trabajando, e incluso les puede servir si ustedes están en la profesión, porque si quieren alquilar ustedes mientras están haciendo la profesión de producción animal o de veterinario, quieren alquilar un campo para poner alguna cantidad de animales o un tambo o demás, ya tener una idea también y estar en el tema. Bueno, esto es la agricultura, trae tecnología y puede ser parte de los sistemas de producción animal. Esto ya lo vimos varias veces. Es decir, la agricultura obviamente nos trae tecnología, siempre viene a la vanguardia, pero esa tecnología obviamente nos sirve a nosotros, por ejemplo, en siembra directa, para nosotros poder llevar la siembra directa de agricultura, llevarla a la siembra directa de las pasturas, de las especies forajeras implantadas. Por ejemplo, en el caso de agricultura de precisión, llevarlo a forajicultura de precisión, o llevarlo a forajicultura especializada de precisión, o llevarla a ganadería de precisión. Y así pasa con todo, ¿está claro? Y que obviamente la agricultura tiene una importancia en los sistemas de producción animal, hoy ya están interrelacionados permanentemente. El caso de la burlanda, que yo les explicaba anteriormente, el caso de si vos tenés un campo y a lo mejor tenés una parte del campo que hace agricultura con alta tecnología y lo utilizás para el feedlot que tenés en otra zona, en otra parte del campo, o lo utilizás para los tambos y demás. Y bueno, hay para hablar muchísimo de esto, pero eso ya algo habíamos tocado durante el desarrollo de la materia. Trasladar la eficiencia de la agricultura a los sistemas de producción animal. Bueno, eso es lo que acabamos de hablar recién. Todo lo que es eficiencia de la agricultura, que trae tecnología, trasladarlo permanentemente. Si el día de mañana nosotros podemos hacer punta en producción animal, en sistemas de producción animal, y tener tecnologías que no necesitamos esperar de las tecnologías de agricultura para poder hacerlo, sería una gran cosa. En algunas cosas por ahí se hace, pero en la mayoría venimos siempre atrás de la eficiencia de la agricultura, nosotros obteniendo eficiencia en los sistemas productivos y de alguna forma copiando, obviamente, la eficiencia de la agricultura. Bueno, esto es con respecto a China fundamentalmente, los cambios de hábito alimentario. China es el principal comprador nuestro de poroto de soja, de aceite de soja y también de harina de soja. Algunas veces nos compra más poroto, algunas veces nos compra más harina. La harina de soja, que el concentrado energético lo utilizan para la producción fundamentalmente de carne avícola, de carne aviar y para carne porcina. Ellos han tenido un cambio
un cambio alimentario, digamos, de todo lo que son arroz, digamos, cereales y demás, a un cambio dietético muy importante. No recuerden que todo el China y todo el sudeste asiático, digamos, sobre todo China, son 1.300 millones de habitantes, somos normalmente 7.000 millones de habitantes en el mundo, vamos hasta hacia el 2050 a 9.000 millones de habitantes, y China tiene 1.300 millones de habitantes, con lo cual son mucha gente para alimentar, y este cambio dietario ha sido muy importante. También le hemos exportado embriones a China, también estamos exportando carne porcina también, con el tema de que han tenido el problema de la fiebre porcina africana. Bueno, es un poco lo que le quería hablar del cambio de hábito alimentario que han tenido China fundamentalmente. Esto es con respecto a tenemos dos cosas cosas para tener en cuenta. Uno, lo que se llama la primera revolución de las Pampas y la segunda revolución de las Pampas. La primera revolución de las Pampas se considera entre 1980 y 1910, digamos antes de la Primera Guerra Mundial, con toda la revolución de primer exportador y productor de trigo en Argentina. Y la segunda revolución de las Pampas es la que se generó en los últimos 30 años, fundamentalmente con la revolución de la siembra directa y de la agricultura de precisión y del tema de la soja, está claro, en Argentina, fundamentalmente de la década del 90 para adelante. Esto es para que sepan lo que es Rosgan. Rosgan ya es una entidad, Ros de Rosario, Gan de ganadero, es remate ganadero, televisado, ya tiene como 15 años o 20 años, no recuerdo bien, y ya hay hace como 9 años un remate también bastante importante para porcinos. Vamos a ver alguna foto. Acá tenemos animales en el remate televisado. Y luego lo que quiero que sepan fundamentalmente que el Rosgan nació en Rosario y es un remate televisado. Ahí tienen la trazabilidad, si hay garrapatas, si hay mío, la cantidad de animales, el peso de los animales, lo pueden ver, y con un consignatario que ustedes tengan ahí en la Bolsa de Comercio de Rosario se realiza esto. Ustedes pueden comprar directamente la hacienda sin necesidad de estar haciendo más directamente. Va el camión, se hacen todos los aspectos sanitarios, digamos, y de papeles, y después va directamente al campo. Bueno, acá tenemos lo mismo. Acá estamos en la sede de Rosario, de Bolsa de Comercio de Rosario, donde están todos los consignatarios y está haciendo el remate televisado. Ahí tenés un consignatario, vos llamás por teléfono, que sea de confianza, y podés comprar el lote que a vos, de terneros, de invernada, de vacas de cría, preñadas o vacías, lo que quieras. ¿Está claro? Bueno, esto es con respecto a la biotecnología. Ustedes saben que ustedes van a leer muchas veces lo que se llaman los eventos biotecnológicos. Los eventos se llaman eventos biotecnológicos, significa que evento es un acontecimiento importante, por eso se llama evento. Pero en todos lados, todo lo que sea organismos genéticamente modificados, es decir, los transgénicos, que son en el caso de los maíces transgénicos, las sojas transgénicas y demás, son las más conocidas, son los que se llaman como eventos biotecnológicos. Ha sido una revolución en los últimos años en Argentina. Los países donde hay eventos biotecnológicos, donde hay fundamentalmente sojas transgénicas, maíces transgénicos, fundamentalmente el que tiene más desarrollado es Estados Unidos, pero después le sigue Brasil y Argentina. Es decir, tanto Estados Unidos como Brasil y Argentina utilizan organismos genéticamente modificados, es decir, sojas y maíces fundamentalmente transgénicos. También hay trigos transgénicos. Pero bueno, ahora vamos a ver algo de esto al respecto. Materiales transgénicos.
Bueno, esto es para que vean que obviamente con respecto a esto hay de todo. Están los ambientalistas, que es un demonio, digamos, todo lo que sea transgénico. Por un lado pueden tener razón, porque realmente no está probado fehacientemente qué problemas puede traer en el futuro. Actualmente no hay ninguno y los estudios dicen que no produce ninguno, pero por ejemplo Estados Unidos, Brasil y Argentina utiliza transgénicos. China, cuando nos compra, autoriza las hojas transgénicas que van apareciendo, hace un estudio, y la Unión Europea no utiliza agricultura con transgénicos, por ejemplo. Pero bueno, ya le digo, después están los otros que son pro transgénicos, porque fundamentalmente hay una mayor producción de alimentos, hay una potencialización y hay una menor, generalmente con la utilización de transgénicos hay una cantidad de ventajas. Lo que pasa es que hay una mala información. Muchas veces uno de los problemas que hay en el campo es que no se le informa bien a la gente, porque en las escuelas y la gente normalmente, todo lo que sea agricultura es como que por ahí es mala palabra, que está relacionado con herbicidas, con insecticidas, con pasaje de aviones, digamos que cuando los aviones son un porcentaje muy bajo de la aplicación de insecticidas. Pero bueno, es todo la gente es como que está ríspida con ese tema, pero no sabe cuáles son los beneficios. Entonces tendría que haber una mayor información con respecto a todo lo que es las ventajas de los transgénicos que podrían existir, si es que las hay. Para mí la hay, pero bueno, es un pensamiento personal. Fundamentalmente, una de las ventajas que tiene es que con la aplicación de, por ejemplo, de transgénicos como BT, digamos que son los sorgos y los maíces BT, por ejemplo, es un ejemplo con Bacillus thuringiensis, uno hace una menor aplicación de insecticidas, digamos. Eso es porque el Bacillus thuringiensis, cuando los lepidópteros o los insectos comen la soja, esa soja, el Bacillus thuringiensis le produce un problema intestinal y produce la muerte. Eso hace que haya que hacer refugios para maíces convencionales o sojas convencionales, o sobre todo el maíz convencionales y maíces, digamos, transgénicos. Por esto es un tema de los refugios, estudienlo si quieren. Pero bueno, hay ventajas de potencialización, hay ventajas de resistencia a eventos, a sequías, resistencia a altas temperaturas, a resistencia, digamos, a herbicidas, resistencia, digamos, por ejemplo, el caso del glifosato fue un caso típico. Ya prácticamente no, el glifosato ya se utiliza porque ha creado resistencias, por ejemplo, a malezas, ya se utiliza combinado con lo que se llama caldo de herbicidas, con otros herbicidas, como vamos a ver más adelante. Bueno, estos son algunos ejemplos: soja transgénica RR1, resistente al glifosato, la 1, la 2, el BT, Bacillus thuringiensis, maíces transgénicos BT Triple Pro. No les voy a explicar cada uno de ellos, pero bueno, si a ustedes les interesa, nuevos trigos transgénicos Gen BH4, ahora hay BH11, digamos, son resistentes a la sequía y a las altas temperaturas. Gen girasol transgénico Clearfield, sorgo BMR, que lo vimos, alfalfa resistente al glifosato también, que lo vimos. Eventos transgénicos, eso lo van a leer en todo lo que sea de producción animal. Van a ver que dice, lo llaman como organismos genéticamente modificados, como eventos transgénicos. Organismos genéticamente modificados. Estos son algunos eventos biotecnológicos: RR1, resistente al glifosato 1, resistente al glifosato 2, potencializado, BT, Bacillus thuringiensis, BT Triple Pro, Viptera 3, BMR, tecnología Clearfield, tecnología intacta, Excel, List. Esto es las tecnologías últimas en soja. Bueno, son algunos de los eventos biotecnológicos. Después vienen los eventos apilados, cuando hay 1, 2 o 3 de ellos mismos. Hoy hay una cantidad de eventos apilados terrible, eventos biotecnológicos, hoy hay muchísimos. Estos son algunos. Hoy ya actualmente hay muchísimos, y también hay apilados, como vamos a ver ahora. Eventos apilados, por ejemplo, cuando tenés un gen de RR2 con un gen de BT en soja, por ejemplo. ¿Está claro? Así, eso es lo que se llama evento apilado.
Bueno, esto es lo que se llama tratamiento profesional de semillas. Nosotros con respecto a todavía en lo que es siembra e implantación de pasturas, generalmente el productor va haciendo el tratamiento con inoculante y con fungicida e insecticida, el propio productor lo hace en el campo, con maquinarias que ustedes ya vieron, o si algunos lo hacen directamente en el piso, si tienen una poca superficie, digamos, o sobre una lona, en la inoculación. Pero el tratamiento profesional de semillas es un poco más para la parte de agricultura, hay que llevarlo a la parte de forrajicultura. Este tratamiento profesional de semillas no lo utilizan todos los productores, pero los semilleros tienen sedes de tratamiento profesional de semillas que son lugares donde se hace un tratamiento profesional de las semillas, donde se la coloca en forma profesional el inoculante, los potenciadores, los adyuvantes, se le coloca el insecticida y el fungicida si hiciera falta. Lo que sucede es por qué hay tanta cantidad, es decir, cada semillero a veces tiene 30 lugares en toda la República Argentina, en todas las regiones, porque en lo que es siembra directa, los patógenos que puede haber en la brosa en superficie, en los residuos en superficie, pueden ser diferentes en cada zona. Entonces, el tratamiento profesional que hace en una zona no es el mismo tratamiento profesional que se realiza en otra zona, es específico por zona, y eso es muy importante. Eso tenemos que trasladarlo nosotros a la forrajicultura, a un tratamiento profesional de semillas en todo lo que sea implantación de pasturas, es muy importante. Ese es un traslado de tecnología, como el que hablábamos antes. Bueno, esto es un ejemplo de una de las fábricas del tratamiento profesional de semillas. Bueno, esto lo que significa la Argentina es una de las más la agricultura argentina es una de las más eficientes del mundo. Bueno, ahora vamos a hablar algo respecto de esto. Con respecto a esto, yo le había dicho, habíamos hablado algo de las patas de la sustentabilidad. Es decir, en los sistemas productivos agrícolas netos, las patas más importantes de la sustentabilidad son las rotaciones. En los sistemas productivos de agricultura neta sustentable, agricultura neta sustentable, si vos tenés un pedazo de campo en un sistema productivo, tenés agricultura neta sustentable, que después le podés dar con eso de comer a un feedlot o a un tambo. En el caso de nuestro, como médicos veterinarios produccionistas, va a tener que tener en cuenta las rotaciones, que son las rotaciones de raíces, que es lo que yo le hablaba antes. Rotaciones, por ejemplo, de soja, rotadas con raíces adventicias, raíces de soja pivotante, raíces adventicias de trigo y de maíz, que son muy importantes para mejorar las características físicas del suelo, la estabilidad estructural. Y si no se hace eso, porque por cuestiones coyunturales no se puede rotar, lo que hay que utilizar son los que llamamos los puentes verdes, como son los cultivos de cobertura, que ustedes ya se acuerdan. El caso de fertilización, otra pata importante, fertilizaciones adecuadas. Cuando nosotros hacemos agricultura neta sustentable, tenemos cada 4 camiones que sacamos de grano, vamos a tener un camión que se lleva entero los nutrientes de nuestro suelo. Los nutrientes, sobre todo en fósforo, azufre y potasio. Y nitrógeno. Entonces tenemos que reponer esa fertilización en forma adecuada. La siembra directa, que es fundamental, y la agricultura de precisión, que ya hablamos. Lo que sí quiero dejar bien claro, que los sistemas mixtos, donde nosotros tenemos sistemas no de agricultura neta, si tenemos una agricultura neta sustentable, en esa, por ejemplo, un tambo de 100 hectáreas que tenga un campo de 100 hectáreas que tenga 50 hectáreas que es agricultura neta, que nosotros en las otras 50 hectáreas ponemos un tambo o tenemos un feedlot, entonces vamos a tener que tener en cuenta en esas 50 hectáreas de agricultura neta sustentable todas estas patas importantes de la sustentabilidad de esas 50 hectáreas. Pero si en los sistemas mixtos, digamos, de agricultura, ganadería o ganadería agricultura, que ya hablamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el tema de rotación, que tenemos que tener en cuenta todo esto, pero en el tema de rotación es fundamental la rotación
no solamente de raíces, sino con pasturas. La rotación con pasturas también en los sistemas de agricultura neta sustentable es importante, en los campos clase 1 y clase 2. La mejor rotación siempre es la rotación no de raíces, si es la que se hace en campos clase 1, por una cuestión de hacer toda agricultura, pero sí con pasturas, rotación de agricultura con un periodo de pasturas. Y ahí poner algo de ganadería, ya sea tambo o ganadería, para carne o lo que sea, ¿está claro? Esa es la mejor forma de la sustentabilidad en los campos mixtos que nosotros la mayoría vamos a atender. Bueno, con respecto a esto, rotación de herbicida, lo que ha pasado en los últimos años, hoy ya prácticamente no se concibe, pero lo que ha pasado es que se ha utilizado muchísimo el glifosato en los últimos 20-30 años, sobre todo porque tiene un gen, el caso de los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, tienen un gen RR resistente al glifosato, el RR1 y el RR2 al glifosato potenciado, con lo cual se ha utilizado mucho eso y no se ha hecho una rotación de herbicidas, y entonces ha generado lo que es resistencia a malezas, que son los que se llaman malezas duras o supermalezas, malezas resistentes al glifosato. Hoy lo que hay que hacer es una rotación de herbicidas, digamos, donde se puede utilizar también glifosato, pero se utilizan también otros herbicidas. También ya hay eventos, digamos, transgénicos resistentes al glufosinato de amonio, a dicamba, a otros herbicidas. Así que también se pueden utilizar esos transgénicos. Y si no, también utilizar lo que se llama el caldo de herbicidas para combatir estas malezas, que son malezas duras, que algunas de esas son el caso de la ramanera, el caso del sorgo de Alepo, el caso del yuyo colorado, el Amaranthus palmieri, es decir, hay una gran cantidad de malezas, y hay dentro de esas malezas son como 12 o 15 malezas, de los cuales adentro hay biotipos de esa maleza en particular. Se las llama malezas duras, malezas resistentes, supermalezas, malezas de barbecho. Con respecto a esto, hay un plan de maleza cero que se hace en la Bolsa de Comercio de Rosario, en APRESID. Ustedes con el teléfono celular pueden sacarle foto a la maleza en cuestión, que está en el barbecho, o que está en el cultivo, o está en la pastura, y pueden identificar qué maleza está en cuestión y con qué herbicida, ya sea preemergente, si estás en un cultivo, o postemergente, vas a necesitar. En Argentina los productores son muy innovadores y abiertos a nuevas tecnologías. Sí, esto es reconocido a nivel mundial. Estamos a nivel de los farmers norteamericanos, los productores norteamericanos. Nosotros somos los chacareros argentinos, los chakers argentinos. Ellos son los farmers o los productores norteamericanos. Estamos a ese nivel en cuanto a los avances tecnológicos y en cuanto a lo que son productores muy innovadores y utilización de tecnología, y van utilizando las últimas tecnologías. Incluso muchas veces el productor, cuando gana algo, lo que invierte es en tecnología permanentemente. Dentro de esto tenemos lo que son los contratistas. Hay muchas zonas del país donde se hace siembra directa o zonas. Una cosa que le quería decir, en la zona de centro del país, que es la zona que yo no sé si se lo dije, en la zona núcleo, aparte de que se haga la agricultura, los mejores campos para agricultura, dentro están las mejores tierras del mundo y las mejores tierras de Argentina, también está mayor concentración de ganado porcino y de ganado bovino, y sobre todo el caso de Aberdeen Angus, con la mayor banco genético de Aberdeen Angus del mundo, que yo les había dicho. ¿Está claro? Bueno, esto me fui un poquito del tema, pero pasemos a otra. Después vamos a volver con respecto a eso que vimos recientemente. Importancia de asistir a las exposiciones. Bueno, las exposiciones, la más importante de todas, ustedes saben que es ExpoAgro, que se hace en marzo. Lamentablemente siempre coincide con el comienzo de las clases, en marzo, pero sería fundamental que puedan asistir a las ExpoAgro, porque ahí pueden ver de todo. Pueden ver toda la parte de semilleros, el INTA,
los grupos CREA, el tecnódromo, digamos, donde se hace toda la parte dinámica. Hoy la parte dinámica está digamos, amalgamada con la parte, está en conjunto con la parte estática, la parte dinámica. Hay lo que se llama un tecnódromo, donde se pueden ver en pantallas, digamos, ver cómo trabaja cada maquinaria que está trabajando en el lugar, ver perfectamente con cámaras, poder ver, y con drones, poder ver cómo trabaja cada maquinaria, las picadoras, toda la parte de reserva de forraje que tanto nos interesa, las sembradoras, las cosechadoras, las maquinarias para labranza convencional, que también se utilizan en algunos campos y en algunas zonas del país todavía. El otro día estaba viendo una máquina que estaban utilizando en campos de siembra directa, pero que le pasaban con es una máquina que no es un disco doble, sino que tiene la característica de que son discos muy chiquititos, puestos como una rastra de dientes, pero cruzada, que si puedo algún día se las voy a mostrar. Y hace un trabajo muy bueno en campos, y se está trabajando mucho en campos de siembra directa, haciéndole un pasaje que no hace corrimiento de cama de siembra ni nada, y hace un trabajo muy bueno en la parte superficial del suelo, sin hacer ningún cambio de la superficie. Pero bueno, todas esas cosas de avances, incluso de las pick-up, incluso los créditos bancarios, los productores, ver lo que ven los productores, ver a los productores, encontrarse con los productores de su zona, todo eso lo ven en las exposiciones. Es muy recomendable que uno, para estar al día, vaya a las exposiciones, y el día de mañana, cuando ustedes sean técnicos produccionistas, puedan ir a estas, se hagan un tiempito y puedan ir, aunque sea un día, a la Expo Agro, que es la más importante. Después tienen todas las otras que ahí les menciono, para poder encontrarse con sus productores y para poder ver las últimas tecnologías, porque si no, después ellos charlan de ese tema con ustedes, y nosotros estamos, digamos, no tenemos idea, no sabemos nada de qué es lo que pasó. Y siempre hay avances, todos los años. Bueno, esto es Expo Agro, para que tengan una idea. El productor argentino en la región centro, digamos, fundamentalmente en la región centro, pero esto se lo puede calificar a la mayoría de los productores, pero en la región centro, que es la zona de mayor nivel de producción del país, tiene un nivel de calificación igual a los productores norteamericanos o mayor, es muy innovador, aplica nuevas tecnologías. En esta región centro también se hace prácticamente un 80% de siembra directa, en lo que sea agricultura, un porcentaje menos de siembra directa, en un 40% en lo que sea producción de implantación de pasturas, uso intensivo de semillas transgénicas, 100%, eso puede ser un bien o un mal, depende cómo uno lo vea, pero desde el punto de vista de la potencialización de la producción y de la producción de alimentos de mayor cantidad, hoy hay gente que piensa que para llegar a cubrir los 9.000 millones de habitantes que va a haber en el 2050 se necesita la producción de semillas transgénicas, porque con una producción orgánica utópica, dicen ellos, prácticamente se reduciría en un 30 o 40% de la producción de alimentos. Entonces, bueno, eso es todo un tema, ustedes analicen y piénsenlo lo que les parece a ustedes. Utilización masiva de agroquímicos y fertilizantes, ese es todo un tema. Vanguardia en biotecnología y agricultura de precisión, maquinarias agrícolas de última generación. El productor permanentemente se va actualizando con maquinarias de última generación, tanto en sembradoras como en cosechadoras, como en anchos de siembra, como en botalones para... fíjense que en las maquinarias agrícolas nosotros, por ejemplo, tenemos una fábrica que se llama Quinagro, que hizo una asociación, hizo un arreglo con John Deere a nivel mundial para venderle los botalones de los barrales de fibra de carbono para las fumigadoras. Esta empresa Quinagro era una empresa de veleros que hacía veleros de fibra de carbono, digamos, toda la parte de
donde van las velas y demás, y después se dedicó a esto. Bueno, así tenemos un gran parque industrial de maquinarias en todo el país. Después vamos a ver si podemos hablar de alguna de las zonas más importantes donde se producen las maquinarias en Argentina. Bueno, antes, yo no sé si lo tengo o se lo saqué, pero quería comentarles con respecto a lo de recién, que la zona de producción de maquinaria de Argentina fundamentalmente tiene el epicentro en Las Parejas, después tenemos la zona de Las Rosas, la zona de Marcos Juárez, la zona de Casilda, la zona de ¿cómo se llama? De San Francisco. Bueno, toda esa zona la zona de Córdoba, centro y sur de Córdoba, y la zona del centro y sur de la provincia de Santa Fe, es una zona de gran producción de maquinarias, sobre todo lo que sea sembradora de siembra directa, donde somos pioneros en siembra directa en el mundo, incluso exportamos sembradora de siembra directa al mundo, y somos pioneros en la tecnología de siembra directa. Así que es muy importante. La siembra directa arrancó en la zona de Montevideo hace 30, 35 años atrás, con productores que ensayaron eso y lo fueron haciendo. Y hoy prácticamente es una tecnología desarrollada en todo el mundo, por lo menos en los países más evolucionados desde el punto de vista tecnológico en la agricultura. Con respecto a esto, la salida de Hacienda de las islas por crecida del Paraná, cuando las islas, bueno, ahora está muy bajo el Paraná, pero cuando el Paraná crece, hay que sacar la hacienda de las islas. La hacienda que se lleva a las islas son vacas de cría, o se llevan novillos de invernada grande con más de 300, 350 kilos. A veces, si hay buenos pastizales para el tema de terminación en engorde, demora más tiempo a lo mejor, pero se utiliza bastante. Fíjense que ahí en la zona de la ciudad de Paraná hay 500.000 cabezas, y en la zona de la ciudad de Santa Fe, las islas, hay 1 millón de cabezas aproximadamente. Cuando se sacan, se puede llevar a venta los animales, porque no tienen a dónde llevarlos. Puede llevárselo a hotelerías en feedlot, alquilar campos más altos, o si el productor tiene campos más altos, llevarlo a esos campos, que es lo ideal. O arrendamiento a pastaje, que el caso de pastaje es vos vas a llevar los animales, los pesás, por ejemplo novillos, los pesás con 350 kilos, y lo que aumenten va a la mitad para cada uno, y los gastos de sanidad se pagan entre mitad para cada uno. Eso es a pastaje. Acá tenemos animales saliendo, digamos, por subida del Paraná. Acá tenemos las barcazas que están llevando Hacienda, digamos, para sacarla. Acá está un poco el tema de la maquinaria agrícola argentina. Bueno, nosotros la maquinaria agrícola argentina está muy desarrollada. ¿Qué les podría hablar? Lo que les dije recién, la zona de epicentro en Las Parejas, Las Rosas, San Francisco, Marcos Juárez. Tenemos Acrón, bueno, tenemos un montón de maquinarias que se producen en el país, tanto picadoras como embolsadoras. Hay fábricas también como Clash que están insertadas en el país también, porque obviamente hay maquinarias de picadoras. Las más desarrolladas son la New Holland y la Clash. La meca, digamos, de las picadoras está en Alemania, ustedes eso ya lo saben. Y después tenemos nosotros sobre todo tanques de estercoleros, tenemos mixer, que fabricamos muchos mixer, sembradoras, mixer verticales, mixer horizontales, que ustedes ya lo vieron, sembradora de siembra directa, todo lo que es labranzas convencionales, tractores y demás. Y la zona esa es la más importante del país. Tenemos un gran desarrollo de la maquinaria agrícola argentina, y algunas empresas, incluso ahí en Las Parejas se ha hecho una sede de aduana para poder las empresas que quieren puedan exportar, y se agilice mucho el sistema de exportación, pero la mayoría tiene consumo interno de las máquinas argentinas, y hay algunas empresas que exportan
como el caso de Quinagro. Bueno, esto plena campaña de barbechos, esto para que ustedes sepan lo que se llaman. Cuando los productores hablan de plena campaña de barbechos, es los barbechos largos que se producen de marzo a agosto, septiembre. Ese es un barbecho largo. Y también tenemos los barbechos en campos mixtos, donde cuando nosotros sembramos pastura, que son barbechos cortos, que son los barbechos que se producen de cuando nosotros sacamos el cultivo antecesor, en diciembre, mediados de enero, digamos, hasta la siembra de pasturas en marzo. Está claro que es un barbecho de 1 mes y medio o 2 meses, es un barbecho corto. Y los barbechos largos son los barbechos en campos de agricultura, donde podemos realizar puentes verdes, como son, si no hacemos un trigo o una cebada o un centeno, podemos hacer un cultivo de cobertura para incorporar materia orgánica y otras cosas que ya hemos visto en cultivos de cobertura. Bueno, con respecto a esto, Argentina es pionero en el embolsado de grano. Argentina fue prácticamente la que inventó todo lo que sea el embolsado. El embolsado para silo de maíz, de picado fino, silo de sorgo de picado fino, eso ya se realizaba en algunos lugares del mundo. Pero lo que es la utilización del silo bolsa, como el IPESA Silo, digamos, la fábrica de IPESA Silo, el embolsado de grano seco, para el almacenamiento anual, es decir, en las cooperativas, ustedes van a ver, una cosa es ver un embolsado en el campo, que puede tener un silo bolsa en un campo, que puede tener adentro silo de maíz picado fino, silo de grano, o puede tener silo de cebada, o de centeno, de picado, o de soja, o de alfalfa, o puede tener grano seco o grano húmedo. Pero todo lo que van a ver alrededor de las cooperativas, digamos, donde ven los silos de almacenamiento, cuando no caben más, no entran más los granos en los hilos de almacenamiento, van a ver todos embolsados, que ahora vamos a ver una foto, y eso ahí son embolsados, es lo que Argentina utilizó, fue pionero en la utilización de estos embolsados para granos de almacenamiento. No tiene nada que ver con lo otro. Ahí lo tienen, por ejemplo, los embolsados para almacenamiento de grano. Eso tienen durabilidad normalmente 1 año, después hay que sacarlo. Bueno, esto ya lo vimos, las picadoras, fundamentalmente las picadoras se utilizan con contratistas. Con respecto a los contratistas, quiero hacer una mención. En Argentina la mayoría de todo lo que es picado de forraje para hacer silo y todo lo que sea para hacer reservas con heno, también con rollos o megarollos o megafardos, perdón, se utiliza con contratistas y todo lo que sea sembrado. Es decir, los contratistas en Argentina son una parte muy importante. Hay una gran cantidad de contratistas y hay una entidad que los agrupa también, y también van a las epochacras, a las epoagro también, y tienen reuniones y charlas de contratistas. Los contratistas tienen que estar permanentemente actualizados en cuanto a la tecnología y también en cuanto a la utilización de esa tecnología, y con personal adecuado que esté capacitado y que sea idóneo para utilizar esa tecnología tan avanzada. Porque si vos tenés una picadora, que no tiene cracker, hoy ya la gente quiere una picadora con cracker, una picadora para picado fino con cracker, que pueda ese grano pastoso duro o media línea de leche de maíz, pueda partirlo o fisurarlo para que pueda ser más digestible. El caso, eso ya lo vimos, con respecto, y eso tiene que ver con los contratistas. Las contratistas prácticamente son el 70-80% de la utilización de la maquinaria que utilizan los productores, ya sea para siembra, para cosecha, sobre todo para siembra, para cosecha y para picado, de materiales de picado para reserva de forrajes. Y el caso del rollo con cúter es lo que vamos a ver a continuación, que es una enrolladora. Ahora vemos. Ahí ven una máquina, para una enrolladora que tiene cuchillas que prácticamente corta el rollo y con un picado de 7 centímetros aproximadamente, y eso es lo que hace que uno pueda no tener que moler el rollo antes de ponerlo en el mixer, digamos, sino que directamente se pueda colocar el rollo con que ya pasó por el cúter en la enrolladora,
con esas cuchillas ya cortado pueda ponerse directamente en el mixer. No obstante eso, esto para un mixer vertical, para un mixer horizontal, perdón, la mayoría de los mixers horizontales no pueden cortar el material, sino que lo entremezclan y hay que ponerle un rollo con cúter o hay que molerlo anteriormente. Hay algunos mixers verticales que con un tiempo mayor de tiempo pueden cortar el material, poner un rollo entero y sin haber pasado por la modeladora o por el cúter y poder cortarse, pero eso lleva más tiempo. ¿Está claro? Entonces, vuelvo a repetir, si no quieren utilizar una moledora de rollo antes del mixer, lo ideal es utilizar una maquinaria con contratista que sea una enrolladora que tenga cúter. ¿Está claro? Eso es lo ideal. Entonces, por eso los contratistas tienen que estar permanentemente invirtiendo y capacitándose. Creo que con esto hemos terminado. Ahora voy a ver si hay otra diapositiva y si no, nos vemos en la última clase, que voy a despedirme de ustedes. Así que, a ver, vamos a ver.